texto de la Constitución de 1980, adoptado en dictadura, es producto del trabajo de 3 órganos diferenciados. En el año 1973, la Junta Militar de Gobierno designó a algunos profesores de Derecho, la mayoría de ellos cercanos al régimen militar, para la creación de un anteproyecto de Constitución. Este anteproyecto de Constitución tenía por finalidad servir de base para la adopción de un nuevo texto constitucional. Los trabajos de esta Comisión de Estudios de la Nueva Constitución fueron enviados a un órgano asesor ad hoc de la Junta Militar que se denominaba Consejo de Estado. Este Consejo de Estado estaba compuesto, entre otros, por 2 expresidentes de la República. Será la Junta Militar quien, teniendo como base estos anteproyectos, realizará las últimas modificaciones y en último término adoptará el texto de la Constitución de 1980. El mecanismo de aprobación de esta Constitución fue un plebiscito. Sin embargo, este plebiscito no contaba con estándares mínimos, tales como la existencia de un registro electoral de votantes o la posibilidad igualitaria de acceso a los medios de comunicación. Estos son algunos de los problemas de forma de la Constitución. Sin embargo, existen múltiples problemas de fondo. Uno de estos problemas de fondo tiene que ver con la debida actualización. Que una Constitución sea antigua no es, en esencia, un problema. Existen constituciones sumamente exitosas que han regido por cerca de 200 años. El problema, entonces, que ha demostrado nuestra Constitución, y ello pese a las cerca de 40 reformas constitucionales que se han realizado, es que no se ha actualizado debidamente. Las formas para actualizar una Constitución consisten en la reforma, es decir, en la modificación del texto de la propia Constitución, y en la interpretación constitucional. Es precisamente en este punto donde tenemos un problema importante. Ello se debe a que durante muchísimos años la interpretación de nuestra Carta Fundamental se hizo recurriendo preferente y en algunos casos de manera excluyente a los textos de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Es decir, se recurría una y otra vez al pensamiento de algunas de las personas que participaron en la adopción del texto de la Constitución. En su capítulo 15 y particularmente en sus artículos 127, 128 y 129 establece el procedimiento para reformarla. El procedimiento de reforma de la Constitución es muy similar al de una ley. Comienza por mensaje del presidente de la República o por moción de los parlamentarios. Se sujeta en su tramitación a los requisitos y procedimientos establecidos para una ley. Solo contempla la posibilidad de plebiscito para el caso de desacuerdo entre el presidente de la República y el Congreso. Es decir, los ciudadanos no participan directamente de esta reforma a la Constitución. La principal diferencia entre la tramitación de una ley y una reforma constitucional está dada por los quórums. Los quórums son la cantidad de votos que se necesitan en el Congreso para aprobar una determinada reforma o ley. Estos quórums son diferenciados dependiendo de la materia que se pretenda reformar. En caso de que se pretenda reformar materias tales como las bases de la institucionalidad, es decir, los principios de la Constitución, los derechos fundamentales, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, Consejo Nacional de Seguridad y la propia reforma a la Constitución, se requiere de un quórum de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Para todas las demás materias se requiere de un quórum de 3/5 partes. La existencia de quórums altos para la reforma de la Constitución no es en esencia algo negativo. Su finalidad es lograr una amplia base de acuerdo, así como impedir que se realicen constantemente reformas a la Constitución, lo que en último término podría afectar al sistema jurídico. Conocer
algunos aspectos básicos de nuestra Constitución, tales como qué es una Carta Fundamental, cuáles son los mecanismos para poder modificarla, así como las características más esenciales de nuestra actual Constitución, resulta esencial para poder llevar a buen término este proceso en el que nos encontramos inmersos, la posibilidad de adoptar una nueva Constitución.